Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Eh, ayer me quedé pensando una cosa, en donde ustedes, ¿por qué no me contradicen lo que yo les digo? ¿Mm? O sea, ¿por qué no me argumentan alguna cosa? Esto es por lo siguiente. Voy a esto. ¿Me están escuchando ahí? Sí. Sí, Ok. Ayer hablábamos de esta gráfica, ¿sí? Del valor de y de k, que dijimos que era una señal aleatoria debido a diferentes factores como es el ruido, la temperatura, el envejecimiento de los dispositivos, etcétera. Y alguien me hizo una pregunta respecto a esta gráfica. Pero chicos, creo que no sabemos interpretar una gráfica. X de n, que es el patrón, yo pensé que alguien me iba a decir algo y nadie me dijo nada. O sea, que ustedes, si yo les digo esto es verde y es negro, ustedes dicen que es verde, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es este patrón, muchachos? ¿Qué es este patrón? ¿El valor real? El valor real. Efectivamente. Tú mismo. ¿Quién eres, perdón? Héctor. 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 Tú mismo. Si te fijas, hay dos, en el eje vertical, hay dos variables, X, Y. Y en esta parte hay una T. Es decir, que la señal va a depender del tiempo. ¿Estamos? Ujú. Sí. ¿Cómo es este patrón? ¿Cómo es este Constante. patrón? Constante. Exactamente. El patrón es constante. ¿De acuerdo? Eso significa que tenemos un valor constante. ¿Sí? Sí. Ok. Y después tenemos un valor yn. ¿Cómo debería de ser yn que aquí se ve en la gráfica? Como constante, ¿no? Y luego punteado. Constante. Tendría que ser un valor constante, puesto que yo estoy midiendo un valor constante. Tendría que tener un valor constante. Eso es lo que yo esperaría. Si el patrón son 5 volts, si yo estoy midiendo 5 volts, la salida tendrían que ser 5 volts. ¿Estamos? Sí. Y de K, si ya quedamos que son valores constantes, tanto la salida como el mesurando,
esta señal es variable, está variando en el tiempo, ¿de acuerdo? Sí. En un momento dado, yo les puse que yn pues tendría que ser igual a yn de k. ¿Eso es correcto o incorrecto? Siempre y cuando el error de certeza sea, ¿no? ¿Cómo, perdón? No te escuché. ¿Puede repetir lo que mencionó, por favor? A ver, ya quedamos que esta gráfica está representando valores constantes. Un valor, un mesurando, que es constante en el tiempo, un valor de salida, que es constante en el tiempo. Esto sería, por ejemplo, que yo estuviera midiendo 5 volts en corriente directa y yo tendría que tener 5 volts en corriente directa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque todo es constante. Sin embargo, tenemos una señal que se llama yn de k, que es la késima medición, que dijimos que es una señal aleatoria. Y como podemos ver, lástima que no puedo amplificar más esto, pero bueno, podemos ver que cruza el valor medido de y de n, está cruzando tanto en la parte positiva como en la parte negativa. O sea, hay una deflexión negativa, una deflexión positiva. ¿De acuerdo? Y con esto no quiero decir que esté cruzando un cero, simplemente que hay una deflexión hacia arriba, una deflexión hacia abajo. Esto, en un momento dado, pasa por el valor que yo estaría esperando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Ayer yo les dije del SG y si no mal recuerdo, puse por ahí el SG mal hecho y después puse el SG con ruido y les dije, este sería yn de k. ¿Sí? Y por ahí una persona o dos personas me dijeron, sí. Y nadie dijo que no. Entonces, si yo estoy viendo en esta gráfica que tengo valores constantes, ¿por qué como alumno yo admito que me digan y me saquen una señal que está variando en el tiempo, como es el SG? ¿Sí queda para lo que voy o no? Se refiere a que, digamos, lo que estamos viendo con errores, podemos considerar que esa es la señal de SG, ¿no? O sea, ¿por qué podemos decir que esa señal que estamos viendo con ruido sí es el SG? No, a lo que voy es esto. O sea, y eso, la verdad, o sea, en ocasiones, y sobre todo ahorita, que aunque esté trillado esto, es complejo una clase, es complejo realmente y de verdad los entiendo. Si yo fuera alumno, no sé lo que haría, es la verdad, no sé qué haría como alumno. A lo mejor me daba de baja hasta que esto quedara presencial, ¿sí? Pero bueno, esa es mi opinión, si fuera alumno. A lo que voy es lo siguiente. Tengo una gráfica que un profesor me muestra y donde simplemente les digo, xn es el patrón, y de n es la salida, y tengo una señal aleatoria llamada yn de k. Y ustedes en ningún momento cuestionan, ¿sí?, de que el patrón, es decir, lo que estoy midiendo, el valor al que debo de tener, es un valor constante. Eso es a lo que me llama mucho la atención. Esto es un valor constante.
Es una señal que no está variando en el tiempo. ¿Sí? Es un valor fijo, que no importa el tiempo, es el mismo valor. Y luego la salida, observo esta yn, la observo, y veo que también es un valor fijo, ¿sí? Que no importa el tiempo. Nadie me preguntó sobre este segmento de observación. Nadie me preguntó sobre este segmento de observación. Entonces, si yo tengo una gráfica y veo que es constante, pues yo le digo al profesor, espéreme, usted me está hablando de un SG, que es una señal que está variando en el tiempo, y lo que yo estoy viendo en la gráfica es valores constantes. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Entonces, esto va en el sentido de que una de dos, o no me estoy dando a entender, o realmente, pues, no estoy acostumbrado a cuestionar si me están diciendo algo erróneo o algo real. ¿De acuerdo? Entonces, esto va en que ahorita, el día de ayer lo hice de una manera a propósito, porque necesito saber si ustedes están prestando atención al respecto. Y algo pasó. No hay una claridad de las cosas. Entonces, eso a mí en lo personal, pues sí me preocupa. Entonces, por favor, les pido de que sean más proactivos, de que cuestionen lo que uno les está comentando. Entonces, que quede claro una cosa. Aquí la gráfica es constante, la señal de entrada es constante, digo, el valor de entrada es constante, el valor de salida es constante. ¿Sí? Entonces, tú, profesor, no me puedes comparar en este momento una señal que está variando en el tiempo, llámese SG, llámese una señal senoidal, con algo que es fijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de una forma responde el instrumento cuando estoy midiendo un valor fijo y de otra forma responde cuando estoy tomando una señal que está variando en el tiempo. ¿Sí? Yo puedo tener un instrumento que tiene precisión, que tiene exactitud, ¿sí? Que es una maravilla el aparato, pero midiendo valores fijos. Pero cuando yo le aplico una señal, pues entonces la situación cambia. ¿Sí? Caso concreto. Yo les había comentado, y alguien con mucha razón dijo, que cuando se mide una señal, por ejemplo, la señal senoidal, si yo la mido con un multímetro y la mido con el osciloscopio, ya también les había comentado que el valor, la magnitud que me está dando, no es lo mismo, aunque me lo esté dando de un valor fijo ya el osciloscopio en su pantallita, no es lo mismo que el valor que me está dando el multímetro, porque hay algo que se llama, ¿sí? El RMS, el valor cuadrático medio. Ajá. Y si ustedes no tuvieron la curiosidad o tuvieron la curiosidad de medir la amplitud de una onda senoidal con un multímetro y medir la amplitud de esa misma onda senoidal con el osciloscopio, tenemos magnitudes distintas, ¿sí? Ni siquiera semejantes, son distintas. Y esto se debe precisamente a que el valor cuadrático medio lo que hace es medir el valor pico de la señal entre raíz de 2 para una onda senoidal. Rectificada, ojo, rectificada. Entonces, si ustedes
miden esa misma señal a 100 Hz con un multímetro, a 100 Hz, a 1 kHz, a 2 kHz, a 3 kHz, a 4 kHz, van a ver que llega un momento que el multímetro no tiene la capacidad, la velocidad de respuesta para que nos dé los valores a cierta frecuencia. ¿Sí? Entonces, ojo, están diseñados para funcionar a determinadas frecuencias y darnos los valores, el valor de corriente alterna, porque con el multímetro solamente a una señal variable en el tiempo, solamente lo único que podemos hacer es medir el voltaje en corriente alterna. ¿De acuerdo? Si yo quiero medir el voltaje en corriente directa de esa señal, entonces tengo que entrar en un proceso de rectificación, ya sea de media onda o de onda completa. Ajá. Entonces, ojo chicos, porque ayer sí, después de que finalicé, nadie me dijo de la gráfica, que son valores constantes los que yo les estoy mostrando. No puedo comparar, ojo, no puedo comparar con esta gráfica donde todos los valores son constantes, no puedo comparar una señal variable en el tiempo. ¿De acuerdo? O sea, que quede claro eso. O sea, ahí la gráfica me la está dando y, ojo, no es que me haya equivocado, es que lo hice a propósito para ver qué hacían y nadie fue capaz de decirme lo que está usted diciendo no es cierto. ¿Sí? Entonces, sí les pido de favor que pues pongan más atención en lo que estoy hablando. Porque pues deja mucho que desear ahorita la situación de que pues no supimos, ojo, no supimos interpretar una gráfica. Sí. Insisto, si a mí el profesor me dice, oye, esto es el SG, no, ¿sabe qué? Espéreme tantito, yo estoy viendo que son patrones y son valores constantes, independientes del tiempo. ¿Por qué me dice que entonces puedo comparar con un SG? Lo voy a hacer, pero más adelante, no ahorita. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Pero bueno, entonces sí a mí, para mí sí es preocupante esta situación. Ok, entonces, que quede claro. Esto es un valor constante, independiente del tiempo, y la salida, por lo tanto, debe ser un valor constante, independiente del tiempo. Sin embargo, lo que yo tengo es una variación del valor en el tiempo. Y el ejemplo que sí casa perfectamente es cuando ustedes están midiendo un voltaje, por ejemplo, y el multímetro les está dando, por ejemplo, si son 5 volts, el multímetro les está dando 5.1, 4.98, y no se fija en un valor la medición que estamos haciendo. ¿Sí? Esto sí es válido para un valor que está alrededor del valor medido. Eso sí es válido. ¿Sí? ¿Ahí están? Sí. Hola, hola. Sí. A ver, ¿tienen alguna pregunta? Y ahora sí, ¿tienen alguna pregunta? Preguntas, muchachos. ¿No hay preguntas? No. No. ¿Sí queda claro cómo está el asunto? O sea, concretamente de la gráfica, que a mí es lo que me
me llamó mucho la atención que nadie me dijera nada, pero bueno, pues yo terminé esto. Ujú. Ok, si ya no hay preguntas al respecto, eh, vamos a ver lo siguiente. Voy a enfocar dos instrumentos de... Voy a enfocar dos instrumentos. Me voy a salir tantito porque voy a conectar una cámara. Ahorita vuelvo a entrar. O déjenme ver si conectando la cámara no hay problema. ¿Me están oyendo? Sí. Sí. Ok. ¿Cómo ven ustedes estos dos aparatos? ¿Alcanzan a ver algo? Solo la pantalla en blanco. Bueno, dice Zoom. ¿No hay nada? Sí se alcanza a ver, pero lo que pasa es que está compartiendo su pantalla. Sí.
Ya. Ok. ¿Se alcanzan a ver ahí? Sí. Sí. Ok. Bueno. Les presento, para los que no conocían, del lado izquierdo, ese es un multímetro analógico. Lo primero que hubo es ese tipo de multímetro, es un multímetro analógico, y bueno, ya conocen el digital del lado derecho. Hace exactamente las mismas funciones que el multímetro digital. Como ustedes pueden ver, aquí hay una escala. Se alcanzan a ver, esta es una escala de ohms, ¿sí? Una escala de ohms, una escala de miliamperes, una escala de volts, y hasta por acá, que no se alcanza a ver muy bien, una escala de decibeles. Ajá. Entonces, lo que ven aquí ustedes, pues no es más que una aguja, la cual me indica, dependiendo de la escala que yo esté utilizando, ya sea ohms, ya sea miliamperes, ya sea volts, que son lo que nos interesa, y decibeles. Ajá. Como ustedes pueden ver acá abajo, ¿sí? Hay una escala que tiene factores de multiplicación. Por 1, por 10, por 1000, por 10,000. Entonces, dependiendo del factor que yo ponga aquí, por 1, por 10, por 1 kilo, por 10 kilos, es lo que yo voy a tener que ver acá. Por ejemplo, si yo pongo una escala multiplicativa por 1, pues esto sería, aquí hay divisiones, no sé si se alcanza a ver unos puntitos. Aquí es 1 ohm, 2 ohms, 3 ohms, 4 ohms, 5 ohms, 6, 7, 8, 10, etcétera, etcétera, hasta 20, ¿sí? Hasta 30, hasta 50, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, lo mismo aplica para los miliamperes, para los volts, es exactamente lo mismo. O sea, yo voy a tener un factor de multiplicación y con el cual voy a obtener una lectura. Definitivamente, pues un multímetro digital me lo da de una forma más directa, ¿sí? Entonces, internamente hay algo que se llama un galvanómetro. ¿Qué es un galvanómetro? ¿Qué es un galvanómetro, muchachos? Hola, hola. ¿Un qué, perdón? Galvanómetro. Galvanómetro. Yo no sé. ¿Alguien sabe qué es un galvanómetro? Es No. un transductor analógico de corriente, ¿no? No. Un galvanómetro es una bobina móvil, ¿sí? Hace años, todos los registros en papel utilizaban algo que se llama un galvanómetro. Ese galvanómetro lo que hace es, en función a voltajes, tener ciertos desplazamientos, ¿sí? Sí conocen los motores de pasos. ¿Conocen los motores de pasos? Yo no. ¿No? Mm, No, yo yo tampoco. No. Chicos, recuerden la verdad. ¿De qué trimestre es esta materia? ¿De qué trimestre es, chicos? octavo. Octavo. De octavo. Ok, es de octavo. ¿Ya llevaron microprocesadores? No. Apenas, Apenas. no. ¿Apenas los están llevando?
Ajá. Sí. Sí, en ese trimestre. Ok. ¿Todos conocen los motores de corriente directa o tampoco? Sí. Ok. Un motor de pasos trabaja en función a un voltaje lógico que se aplica. Dependiendo del, se le llama paso, dependiendo del paso, es el ángulo que se desplaza cada vez que se aplica un valor lógico. Y esto se lleva a cabo porque internamente el motorcito tiene varias bobinas y cada bobina que se energiza hace que haya un desplazamiento que se ve de forma rotatoria. Sin embargo, son ciertos ángulos que se van desplazando. Ah, profesor, creo que ya me acordé, creo que sí lo conozco. Solo se desplaza, creo que en tres ángulos, ¿no? No, hay de varios pasos. Entonces, dependiendo del número de pasos, es el número de ángulos que se va desplazando. Ah, ok, ok. Entonces, Profesor, ¿eso es un sí, servomotor? no. Ah, ¿o es otra cosa? Bueno, digamos que el servomotor fue parte del inicio de estos motores de pasos. O bueno, si en un momento dado puede haber confusión en la cuestión de la terminología. Caso concreto, las impresoras. Las impresoras utilizan precisamente lo que son los motores de paso. Y bueno, si lo vemos que el servomotor tiene giros también, sí caería el servomotor dentro del motor de paso. Sí caería. Sí caería. Sí lo podríamos poner también. Sí, definitivamente. Sí lo podemos meter como el motor de pasos también. Bueno, entonces, esto que está aquí adentro es una bobina móvil que se deflexiona en función, pues, a un voltaje. Ajá. O una corriente. Depende de lo que esté yo midiendo. Entonces, veamos. Fíjense. Vamos a ver lo siguiente. Voy a medir 5 resistencias de diferentes valores. No sé si se alcanza a ver esto que está aquí adentro. Esto que está aquí adentro es un espejo. Para que yo calibre este instrumento, porque se calibra de forma externa, ¿sí? Fíjense cómo voy a calibrar esto. Ahorita lo que voy a hacer es que esta aguja se vaya al extremo derecho. ¿Ya vieron? Sí, Sí. Están viendo cómo se está yendo al extremo derecho. ¿Ok? ¿Sí se alcanza a ver? sí. Sí, Ok. se vio. Para poderlo calibrar, para que el aparato quede calibrado, tengo que calibrarlo en 0. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es poner esta aguja en 0. Pero para que quede perfectamente bien calibrado, para eso trae este espejo. Aquí lo que voy a hacer es que se refleje, no se va a alcanzar a ver por lo de la cámara, pero lo que voy a alcanzar a hacer es que esta aguja quede paralela
a sí misma cuando se esté reflejando en el espejo y en cero. Voy a hacerlo. Fíjense que para poder lograr la calibración depende mucho el ángulo con el cual estoy viendo. Si se dan cuenta, aquí viene la aguja y se está reflejando esta cosa. ¿Sí se alcanza a ver? Hay un pequeño reflejo aquí, lo cual me dice que no está perfectamente perpendicular a sí misma la aguja, y si se dan cuenta, no hay cero. ¿Sí se dan cuenta? Yo no veo el reflejo, profesor. ¿Con el reflejo se refiere a la sombra que se está proyectando por la aguja? Sí, así Ah, es. es que sí, sí, ya la veo. ¿Ya lo vieron? Ajá. O sea, por aquí, a ver, ¿sí se ve el cursor que estoy moviendo del ratón? No, no lo vemos. ¿No lo ven? Ay, El cursor no se ve. oye, y yo estoy pensando que sí. Bueno, ¿está el espejo? Caray, es que qué complejo es esto. Vean, ahorita lo que voy a hacer es poner la aguja exactamente en cero. ¿Sí la ven en cero? Sí, Vean, bueno, está aproximadamente, lo que pasa es que tengo retirado el aparato. Vean cómo en un momento dado, en la escala que sigue donde dice 250, ¿sí alcanzan a ver que son miliamperes? ¿Sí alcanzan a ver que los miliamperes, o sea, están los ohms y abajo están los miliamperes? sí, de repente sí. Si se dan cuenta, prácticamente la aguja está alineado con los ohms, con los miliamperes, y también depende del ángulo como tengo ahorita la cámara. Y también en la parte de abajo, donde ven una escala roja. ¿Ven la escala roja? Sí, más o menos. Sí, Bueno, la escala roja son de los volts. Entonces, vean la dirección como está la aguja, y está en el cero, está prácticamente sobre la raya de 250 miliamperes, está prácticamente sobre la raya roja de los volts, y bueno, abajo tiene que ver con decibeles y esas cosas. Entonces, lo que voy a hacer en este momento, voy a medir una resistencia, y la resistencia trae los siguientes colores. Trae rojo, rojo, café. Ese es el código que trae la resistencia. Rojo, rojo, café. ¿De acuerdo? Según ustedes, ¿qué valor debería yo de obtener? ¿220 ¿220? 220 ohms. ohms? ¿De acuerdo? Voy a ponerlo con el multímetro analógico, el que ustedes están viendo de la aguja, y voy a poner los 220 ohms. Para esto, el factor de multiplicación, ¿alcanzan a ver que está señalando por 10K? sí. Ok.
¿qué me está indicando esto? Creo que es 0 ohms, lo que pasa es que está en 10K, ¿no? Ajá. Entonces, el dispositivo lo que va a medir es del orden de los 10,000. ¿De acuerdo? El valor que va a tener es del orden de los 10,000. Entonces, pues 220 ohms es nada comparado con los 10,000 ohms. ¿Qué es lo que debo de hacer? Pues debo seleccionar una escala más baja. ¿Cuál, por ejemplo? Pues la que debo de seleccionar, por ejemplo, sería, a ver, veamos. Si yo selecciono por 1, vean ustedes la escala que se está mostrando. ¿Sí alcanzan a ver las escalas por 1, por 10, por 1 kilo y por 10 kilos? Sí, Ok, veamos. Si yo la pongo por 1 y yo voy a la parte superior de la escala, veo que hay 5, 10, 20, 30, 50, 100 y 200. Entonces, en teoría, si yo la pongo por 1, debería de medirme 200. Y oh, sorpresa, fíjense lo que me está midiendo. Mucho más de 200, prácticamente le estoy llegando a 500. O sea, ¿qué es lo que sucede? Si yo lo veo, está la mitad entre 200 y 500 sería 300. Entonces, está arribita de 300 ohms. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué piensan que esté haciendo este aparato? Ahora lo que voy a hacer, fíjense dónde quedó esta aguja. Lo que voy a hacer es voy a agarrar el multímetro analógico y medir también con una escala, ¿sí? Voy a medir con una escala. Esta escala que voy a tomar es de 20 kilos. Y me da 0.21 kilos. Ajá. ¿Cuánto sería 0.21 kilos? ¿Qué valor sería 0.21 kilos? 210. 210. A ver, le voy a bajar a una escala más menor. Y aquí me da 0.218 kilos. O sea, ya me está dando los otros, en lugar de 10, me está dando 18, ¿no? Y estamos hablando que sería 218 ohms contra el valor que me está marcando el fabricante, que es 220 ohms. Ajá. Sí. ¿Qué debería hacer? ¿Por qué no me está dando los 220 ohms? ¿Mm? ¿Podría ser porque tienen una tolerancia a las resistencias? Porque tiene una tolerancia a la resistencia, que en este caso, bueno, la estoy viendo y me indica una franja de color dorado. La franja de color dorado tiene De 5%. por ciento. 5%. ¿Sí? Entonces, el 5% de 220, Es ¿cuánto punto es? 2. ¿Estoy dentro de las especificaciones o no? Sí. Sí. Ujú.
Sin embargo, el multímetro analógico me dio un valor totalmente distinto. La respuesta es que cada vez que yo cambio de escala en el multímetro analógico, debo lograr la calibración. Debo calibrar, ¿sí? Y además, si se dan cuenta, ahorita la aguja, vean que hay en el extremo izquierdo, hay unos ceros, ¿de acuerdo? Sí, En el extremo izquierdo hay unos ceros. Yo debería poderlo calibrar mecánicamente, ¿sí? Con este es un tornillo plástico que hay, que lo que hace es, al moverlo, hacer que la aguja la pueda poner en cero. Entonces, este aparato no está totalmente calibrado. Ajá. ¿Por qué? Porque, insisto, cada vez que yo cambie de escala debo de estarlo calibrando. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es calibrarlo para la nueva escala. ¿Ya se dieron cuenta cómo no está calibrado? ¿Ya se dieron cuenta cómo no está en cero? sí, No está en cero, ¿sí? Entonces, pues no hay problema, porque uno se acostumbraba a medir con estos aparatos. Cada vez que yo cambie de escala exclusivamente en ohms, en voltaje, no. En ohms es solamente que hay que estar calibrando, porque internamente, todos los multímetros, en particular, el analógico, el de aguja, trae resistencias para compensar los cambios de temperatura. ¿Sí? Sí trae para compensar los cambios de temperatura. Entonces voy a ponerlo otra vez en cero y vuelvo a medir la resistencia. Ahí está, y voy a volver a medir la resistencia, a ver qué sucede. ¿Qué ven? ¿Hay algún cambio o no? em, sí, pues parece ser que está entre el 500 y el 200. ¿Sí? ¿Qué faltaría entonces para calibrar completamente esto? A lo mejor mover el tornillito que dice. Exactamente, lo que faltaría es precisamente mover para que quede completamente calibrado. Lo voy a hacer. Ahí está, aproximadamente. Y entonces tengo que volver a calibrar. ¿Sí? ¿Ya vieron cómo al moverse se movió la otra calibración? Sí, O sea, ya está ahí. Y ahí está. Ahora sí, ambos están 0.
¿Qué ven? Que ahora sí ya se ve que está más acercado al 220. Estamos acercados al 220, ¿no? Y, a ver, ojo, también observen una cosa. Que no puedo señalar, yo pensé que estaba señalando con el cursor, pero como no estoy compartiendo pantalla, por eso. Observen también una cosa. Vean de frente el multímetro analógico. Vean en el espejo donde está la aguja. ¿Alcanzan a ver cómo está el reflejo? No. Sí, yo ¿No sí lo. ¿No alcanzan a verlo? Sí, Sí. ¿Cómo se ve? no se ve. Ah, No están paralelos. no están paralelos. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes lo vieran de forma paralelo, verían que la medición está prácticamente sobre los 220 ohms. ¿Sí? Entonces, vean la importancia de calibrar un equipo para tratar de que este sea lo más exacto y preciso posible. ¿Sí? Esto es lo importante del proceso de calibración, precisamente. Entonces, por eso es ese espejito, lástima que no estamos físicamente, pero entonces ahí se podría ver realmente cómo ya la aguja, cuando ya están paralelos, prácticamente está sobre los 220 ohms. A ver, voy a cambiar de resistencia. ¿Qué está indicando? ¿110? Está indicando arriba de 100, pero vean cómo está la imagen en el espejo de abajo. ¿Sí se dan cuenta que no están de forma paralela? Sí. Alcanzan a ver que en el espejo, primero en el espejo aparece una rayita negra y luego ya está la aguja. Sí. Entonces, lo que está sucediendo es que si yo la veo, bueno, yo porque estoy aquí enfrente del aparato, pero si yo lo veo de frente como debe ser, no te vayas. Si yo lo veo de frente como debe ser, estoy viendo 100 ohms. O sea, ustedes están viendo por la pantalla arriba de 100 ohms, ¿sí? Pero yo que estoy viendo como debe ser el aparato aquí, estoy viendo que tiene 100 ohms. Después pongo la cámara más cerca porque ahorita no quiero moverla, me costó algo de trabajo descentrar los dos aparatos. Entonces, vamos a ver qué sucede cuando yo mido de forma digital. Cuando yo mido de forma digital tiene 0.100 kilos y estoy en una escala de 2 kiloohms. La voy a bajar. ¿Se dan cuenta cómo está variando ahí el valor? Sí. Eso es a lo que me refiero con el valor YNRK, chicos. Eso es con lo que yo me refiero. ¿Sí? Cuando el instrumento está variando alrededor del valor que debería obtener, a eso se le llama YNRK. Ahorita ya se estabilizó o se me medio estabilizó. Está variando entre 0.5 y 0.6. A eso me refiero con YNRK. Entonces, fíjense que aquí tengo 101.4 ohms. Está variando.
Ese sería el Y de K, el que está variando. ¿Sí? Y voy a hacer un experimento más. Voy a ver si puedo medir con ambos aparatos. ¿Qué está pasando, muchachos? Ahora, fíjense bien. Ustedes prácticamente tienen abajito de 100 ohms con el multímetro analógico y wow, aquí se fue a menos 150.5 ohms. ¿Quién me quiere explicar qué es lo que está pasando? ¿Quién me explica qué está pasando? No sé si por donde ustedes viven, pero por acá, por mis rumbos, está haciendo muchísimo viento. No sé, es posible que se vaya la corriente eléctrica, porque está haciendo muchísimo viento, pero hasta silba el viento. Entonces, por si acaso nos desconectamos, sí está haciendo mucho viento. Bueno, ¿quién me dice qué es lo que está pasando? Yo estoy viendo que hay 150.2 ohms en el menos 150.2 ohms en el multímetro digital y estoy viendo que prácticamente hay abajito de 100 ohms. Si yo lo veo de manera directa, el multímetro analógico está en, son 50, Profe, está en 85 volts. pero Digo, bueno, perdón, 85 ohms. ¿me pudiera repetir qué fue lo que hizo para que se cambiara a menos 150? Lo que estoy haciendo, estoy midiendo de forma paralela con los dos aparatos, estoy midiendo la resistencia. Eso es lo que estoy haciendo. Los dos aparatos están midiendo de forma paralela la resistencia. Pero aquí lo interesante es que me está marcando menos 150.2 ohms. Eso es importante. ¿Y no será por la escala en la que está? Perdón, tiene que ver la escala en la que estoy. Quizá podría ser la resistencia interna de los ¿De quién? multímetros. ¿De quién, perdón? Del multímetro. Exactamente. Lo que estoy haciendo al tener los dos aparatos en paralelo, está entrando en juego ya la resistencia interna de ambos aparatos. Por eso, los valores que me está dando, tanto uno como otro, son totalmente erróneos. No hay resistencias negativas. ¿Ok? No hay ninguna resistencia negativa. No al nivel que ustedes conocen las resistencias. O sea, para el nivel que todos conocemos, no hay resistencias negativas. Sí hay dispositivos que presentan una resistencia negativa, pero estamos hablando de otro tipo de dispositivos, no de las resistencias comunes y corrientes que ustedes conocen. Entonces, sí, efectivamente, cuando se mide en paralelo con dos instrumentos, entra en juego la resistencia interna de cada uno de los instrumentos y por eso nos dan valores totalmente distintos. ¿De acuerdo? Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, ojo, no se puede medir. Es más, aunque yo tuviera dos multímetros analógicos o dos multímetros digitales, no podría en un momento dado yo medir de forma paralela el dispositivo, porque lo que estoy haciendo es poner en paralelo, ahí estoy poniendo en paralelo la resistencia del multímetro analógico
la resistencia del digital y la resistencia que estoy midiendo. O sea, estoy teniendo en paralelo 3 resistencias. Y por eso estoy teniendo diferentes valores. Además de que para que yo pueda medir la resistencia con el multímetro, cada uno de ellos inyecta una pequeña corriente. Eso es lo que hace. ¿Sí? Entonces, inyecta una corriente a la resistencia, se traduce en un voltaje o viceversa, depende cómo esté haciendo el fabricante, y entonces es que me da el valor de la resistencia. ¿Sí? O sea, yo obtengo de una manera indirecta el valor de la resistencia, ya sea por voltaje o ya sea por corriente. ¿Sí? Por lo general son corrientes lo que aplica. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, veamos. La siguiente resistencia tiene un color que me dice que es verde, azul, naranja. ¿De qué valor estamos hablando? Hello. ¿De qué valor hablamos cuando tenemos un verde, un azul y un naranja? De 56K. 56 kilos. Pregunta, ¿con la escala por 1 podré medir los 56 kilos en el analógico? No. Vamos a ver. Me marca 0. Entonces, pues no, ¿no? Porque si se fijan, lo máximo que tiene de escala en la parte superior extrema izquierda dice 2K. O sea, lo máximo que podría medir serían 2000. Ajá. Y eso con la escala de 1. Entonces, para que yo pueda leer esos 56 kilos con el multímetro analógico, ¿qué escala debo utilizar? 1, 10, 1, 10 kilos. ¿Cuál debo utilizar? 10K. 10K. Si yo pongo 10K, ahí hay un 50, si ya se dieron cuenta, hay un 50 por ahí arriba. Entonces sería multiplicar esos 10 por 50, serían 500 kilos, ¿no? Entonces, pero por 10K, estamos por 1 kilo, entonces ahí nos está dando poco más de 50. Si yo lo veo desde una perspectiva vertical, como tengo el aparato, pues sí estoy viendo cerca de 60 kilos. Ajá. Y si yo checo con el digital, no me mide nada, me dice 1. Porque tengo la escala de ohms. ¿Sí? Y ahí tengo 55.8 kilos. Entonces, si yo sigo haciendo mediciones así con los valores de resistencia, yo podría, y si fueran resistencias patrón, o sea, que estuvieran
bien un valor o una magnitud bastante dada por un patrón, yo poder caracterizar y ver si se requiere calibración tanto de un multímetro como del otro. La ventaja que yo tengo en el multímetro analógico, ventaja y desventaja a la vez, es que yo lo puedo calibrar externamente, ¿sí? La precisión, la exactitud que me dé el aparato va a depender precisamente del famoso error sistemático que voy a andar arrastrando, ¿sí? Y ese error sistemático va a ser en función de el ángulo de visión con el cual yo estoy viendo el aparato, ¿sí? Si yo lo veo de lado, pues voy a tener un error. Si yo veo de frente, ese error sistemático va a disminuir, ¿sí? Y entonces voy a tener un valor mucho más certero. Ajá. ¿Qué pasa con el multímetro digital? Pues para poderlo calibrar, yo necesito en un momento dado primero abrirlo. Igual, contar con un patrón, ¿sí? Internamente tiene unos potenciómetros, no trae trimpots trae unos potenciómetros, y el cual yo debería de ajustar de tal forma que tuviera un límite superior, un límite inferior, ajá, y en función a eso, pues, dar la calibración. Entonces, ahí están dos dispositivos, dos instrumentos de medición, y bueno, con el multímetro analógico, el que está en la extrema izquierda, bueno, en la izquierda, pues trabajamos muchísimos años, ¿sí? No solamente a nivel universitario, ya de forma profesional, pues, trabajamos mucho con este tipo de instrumentos. Claro que teniendo un multímetro digital, pues nos está dando ya el valor más bonito, ya con dígitos, ¿sí? Sin embargo, si yo comparo este multímetro digital con otros multímetros, van a ver que voy a tener diferencia también. No sé la verdad si podamos caracterizar el multímetro tanto analógico como digital, porque para eso necesitaríamos tener unos patrones, ¿sí? Y aquí, la verdad, en casa no tengo patrones. En la universidad sí tengo unos patrones. Si puedo sacar unos equipos, si la universidad me presta para sacar los equipos, probablemente sí podamos hacer la caracterización de estos dos instrumentos de medición y sacar pues todo lo que hemos comentado, su exactitud, su precisión, su certeza, etcétera. Pero eso dependerá si me autorizan el poder sacar estos patrones que tengo en la universidad. A ver qué voy a hablar, a ver si me pueden, si podemos sacar esos patrones. El problema que se tiene es que solamente hay 2 días que está abierto en teoría el edificio T, que es donde está el laboratorio. Y y pues voy a ver, necesito pedir permiso. Porque si no, la policía que está ahí, bueno, la vigilancia que está ahí, no nos dejan entrar y nos sacan. Ni siquiera nos dan acceso. Bueno, ya despierten, ya no se me duerman. Pues ahí está entonces el multímetro analógico, el multímetro digital. Y pues cada uno puede ser caracterizado para su exactitud y precisión. ¿Sí? Profesor, ¿Cómo ven?
Sí, dime. Es que como que se trabó un poquito y no alcancé a ver cuando lo ajustó para que en el multímetro analógico lo pusiera en CAS. Lo que pasa que aquí, a ver, aquí se ve, ¿no? Aquí tenemos una perilla. Esta perilla me da un factor de multiplicación, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, lo que voy a tratar de hacer ahorita es afocar directamente el multímetro analógico. Bueno, el digital no tiene caso, ya lo están viendo ustedes el valor que está dando para esa resistencia de 56 kilos, está dando 55.8 kilos, y bueno, pues más la tolerancia, ¿sí? Más menos la tolerancia, que si se acuerdan sería más o menos un error. Voy a tratar de afocar el multímetro analógico antes de... Bueno, déjenme hacer otra medición para que vean esta cosa y ahorita lo afoco. Ahí estoy midiendo otra resistencia con el multímetro digital y ya no me mide nada. Ahí me está midiendo 2.2, 2.19, 2.2, 2.19. Está variando entre 2.2 y 2.19. Es decir, mi YNDK, si yo tuviera ese YNDK, está variando entre 2.2 y 2.19. 2.2 y 2.19. O sea, esa sería mi YNDK que está variando. ¿Por qué creen que esté variando ahorita? Si es una resistencia. ¿Por qué creen que esté variando? ¿Ya vieron? Porque a lo mejor no la tiene bien conectada. Estoy utilizando unos caimanes. Vean, ahorita se fue a 2.26, 2.24, etcétera, etcétera. Baja a 2.19, 2.18. Está con unos caimanes. Trato de esto. Entonces, insisto, esto que están viendo aquí de forma digital, que está variando, ese sería mi YNDK, la señal que está afectada por algo. Miren, se fue hasta... ¿Saben la trampa que estoy haciendo? ¿Qué trampa creen que estoy haciendo para que eso esté variando? ¿Está tocando con sus dedos? Con sus dedos. ¿Cómo, perdón? Probablemente esté teniendo contacto con sus dedos. Los caimanes. Exactamente, exactamente. Lo que estoy haciendo es tocar con mis dedos los extremos de las resistencias. Y como la escala del multímetro mide resistencias muy altas, ¿sí? Estamos hablando de 20 megas, ¿no? Estoy en la escala de 20 megas en el multímetro digital, entonces, al yo estar tocando las terminales de la resistencia, pues lo que estoy haciendo es
formar parte de una resistencia en paralelo. Entonces no me está, yo estoy influyendo en la resistencia que se está midiendo. Sí, me imagino que sí les dijeron eso, ¿no? Que no deben de medir tocando las terminales de las resistencias porque entra en juego su resistencia y el valor que están midiendo es erróneo. Y en ocasiones, pues yo sí he visto en los laboratorios de que agarran y para medir una resistencia la agarran con los dedos de cada mano y ponen las puntas del multímetro y entonces pues, lo que están haciendo pues, es medir una resistencia totalmente errónea. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, veamos. Vamos a tratar de enfocar el multímetro analógico como tal. O sea, como pueden ver, bueno, ahí está medio chiquito. Como pueden ver, ahí tengo la perilla de selección de por 1, por 10, por 1 kilo, bueno, apagado, el bus, los 500, 250, 100, 25 volts de corriente alterna del lado derecho y en la parte inferior los miliamperes en corriente directa que mide hasta 12 amperes. O sea, este aparatito mide hasta 12 amperes. Y del lado izquierdo, pues tenemos el voltaje de corriente directa. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que en el lado derecho del dispositivo hay algo que dice DC1KB, AC1KB. O sea, este aparato mide hasta 1000 volts. Entonces, como pueden ver, en esta parte de aquí, esto que estoy señalando con el dedo, es la perilla de ajuste para los ohms. Entonces, con esa yo calibro, hago la calibración a 0 con esa perilla y con este tornillo calibro esta aguja en 0. Entonces, una práctica que se hacía precisamente era caracterizar tanto el multímetro analógico como multímetro digital. Insisto, déjenme ver si podemos obtener un equipo que sea patrón para lo voy a tener que hacer aquí yo en casa. Tomar las mediciones, dárselas y que ustedes lo caractericen. Eso tendría que ser. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, ¿alguna pregunta de esto? O sea, yo lo que quería que vieran es la diferencia que hay realmente entre un instrumento analógico y un instrumento digital. ¿Sí? Este multímetro analógico, pues es de aún hay multímetros analógicos y de hecho llegan a ser mucho más caros que los multímetros digitales. ¿Sí? Entonces, este multímetro analógico funciona al 100%. ¿Sí? Y bueno, se pueden hacer medidas rápidamente. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda al respecto? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿Alguna inquietud de esto? ¿De que se me hayan aburrido? No, profe. No, profe.
Bueno, si no hay nada, esto mismo lo hubiéramos hecho en laboratorio, nada más que ahí lo que hubiese procedido es medir voltajes tanto de subida como de bajada para ver y sacar la gráfica, sacar la recta y todo esto, ¿no? Entonces, pero insisto, eso es teniendo patrones para que realmente podamos hacer algo pues más decente. Les comento, déjenme ver si me pueden prestar los aparatos y si no, pues ahí en el laboratorio que tengo en el edificio T, tendré que hacer las mediciones y pues nada más darle los valores, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahorita dejamos pendiente esto, ya vieron lo que es un multímetro analógico, lo que es el multímetro digital. Ambos tienen sus pros y contras, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ya para el día de mañana es empezar a ver los errores estáticos. A partir de los errores estáticos, entonces ya podemos ver, aplicando la recta de mínimos cuadrados, ya podremos entonces evaluar si el instrumento requiere calibración, si es preciso, si es exacto. O sea, ya no nada más de hablar, sino ya hablando numéricamente, estadísticamente, veremos qué pasa con los errores y si requiere calibración o no requiere calibración, ¿sí? Entonces, a eso vamos a llegar. Nada más ahorita lo que quería era precisamente que vieran los multímetro analógico. En este momento no tengo una fuente de voltaje para que vieran qué es esto, pero pues voy a intentar, les digo, tomar una fuente patrón que tengo en mi laboratorio de la universidad y hacer las mediciones en función a los multímetros y entonces pues ya ustedes me dirán qué requiere calibración. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, yo nada más tengo una duda. Dime. ¿Cómo es una fuente patrón? Una fuente patrón o un patrón en general es si hablamos con una fuente de voltaje, bueno, pues esta fuente está calibrada y certificada por un instituto, por un instituto, como podría ser el CENEAM, el Centro de Instrumentos, y te garantiza, ellos tienen a sus equipos muy sofisticados con los cuales calibran los otros aparatos, ¿sí? Entonces te dan una hoja de certificación donde te dice tiene tal linealidad, tal error, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te dan toda una hoja en donde vienen tipificados los errores, las magnitudes, y en función a eso tú dices, ok, si yo estoy poniendo 5 volts, pues realmente tengo 5 volts, ¿no? Y no tengo 4.99 o 5.01 o 5.0001, ¿no? Entonces, la práctica que yo hacía con esas fuentes de voltaje, la ventaja es que puedo poner, hagan de cuenta, 5.301, ¿no? 5.302, o sea, puedo manejar décimas, centésimas de voltaje, o sea, no nada más 5.1, 5.2, no. Puedo manejar 5.157 volts, 5.158,
Y entonces, en función a eso, se tomaban las mediciones con los multímetros que tenemos en laboratorio y ya decíamos, o sea, cada equipo tomaba su multímetro, cada equipo hacía sus mediciones, ¿sí? Yo iba dándole los patrones, los valores, y pues ya, ellos decían, bueno, tal multímetro que yo utilicé de laboratorio está descalibrado, está calibrado, tiene una precisión de tanto, tiene una exactitud de tanto, o sea, ya se le hacía todo el tratamiento. Pero lo interesante era que ustedes hacían esas mediciones, ¿no? Y bueno, luego aplicaban ya las herramientas estadísticas y ya sacaban su propia conclusión ustedes. Pero pues aquí lo voy a poner al revés. Sí, díganme. Ah, no, dije gracias. Ah, ok. Bueno, chicos, ya para que no se me aburran, si ya no hay nada, pues esto fue Yo sí una tengo, herramientas. bueno, perdón, yo tengo, ¿para qué, o sea, sé que para qué se utiliza más en la práctica un voltímetro analógico? Porque cuando yo he ido a los hospitales o así, siempre pues los ingenieros compran su multímetro digital. ¿Y en qué caso, bueno, en qué caso se utiliza más un multímetro analógico? ¿En qué caso es como más Mira, común? realmente, los multímetros analógicos fueron, pues no eliminados, porque todavía hay, pero fueron desplazados por los multímetros digitales. Ve que para poder utilizar este multímetro analógico, en el caso de las resistencias, tengo que hacer dos tipos de calibraciones, ¿sí? Y cada vez que cambie de escala, tengo que hacer la calibración a cero. El multímetro digital tienes la ventaja que ya te da el valor directamente. Entonces, pues no, realmente, y de hecho, déjenme comentarles que, bueno, pues ustedes pues ya son de una tecnología más adelante, ¿no? Y, por ejemplo, cuando ustedes utilizan un osciloscopio, los osciloscopios de la universidad, pues ustedes aprietan un botón que dice Measure y automáticamente les da las mediciones. Ustedes ya no se preocupan por tomar una lectura directa sobre el eje cartesiano del osciloscopio. Ustedes dicen, ¿ya para qué? Pues ya me está dando la frecuencia, me está dando el tiempo, me está dando la amplitud, o sea, ya no necesito más que apretar el botón. Nada más que hay una cosa bien interesante. El día que por alguna razón ustedes utilizan un osciloscopio que no tiene de forma directa ese botoncito de Measure, ¿sí? Pues ya no saben qué hacer, no saben cómo medir, no saben cómo, qué frecuencia, qué amplitud se tiene, ¿sí? ¿Cuál es la otra situación? Por ejemplo, un multímetro digital, pues si yo invierto la polaridad y estoy midiendo voltaje, pues me va a dar un voltaje positivo o un voltaje negativo. En cambio, si yo mido con un multímetro analógico un voltaje y no sé en qué dirección va la corriente, lo puedo quemar. ¿Sí? Entonces, pues sí, es mucho más fácil utilizar un multímetro digital. Son mucho más económicos. El multímetro que ustedes están viendo, el analógico, pues anda arriba de los 3,000, 4,000 pesos. El multímetro digital, pues se encuentran desde 200 pesos. ¿Sí? Entonces, pues más que nada es por comodidad pues en los distintos centros los utilizan, pero yo en lo personal, pues utilizo los dos, tanto el analógico como el digital, ¿no? Ya cuando quiero dar un voltaje de mucha precisión, sí utilizo el digital. En el laboratorio, el multímetro digital que tengo es de 12 dígitos. Imagínense la precisión que tiene, ¿sí? O sea,
no se compara ni siquiera con lo que estamos viendo. Entonces, son 12 dígitos los que tiene ese multímetro. Entonces, pues ya depende de lo que uno busque. Para reparar, pues está bien con cualquiera de los dos puedes reparar equipo médico, checar equipo médico, con cualquiera de los dos. Ya depende de la facilidad que tengas para hacerlo, nada más. No hay ningún parámetro que diga que debes de utilizar un multímetro digital. También depende de qué hospital visites, si un hospital público, un hospital privado, y la magnitud del hospital público. Muchas veces en los servicios de ingeniería biomédica de los hospitales públicos, ojo, no de los institutos, estoy hablando de los públicos, llámese ISSSTE, llámese Seguro Social. Pues muchas veces no cuentas con el equipo necesario y tienes que utilizar lo que hay. A veces tienes que, valga la expresión, tienes que utilizar lo que hay. Entonces, no hay nada así, nada en particular para que utilices un digital o un analógico. Simplemente la simplicidad de uso y la calibración. Cuando quieres algo muy preciso, pues utilizas un digital, pero un digital que esté certificado. ¿Ok? Pero bueno. Si ya no hay nada. Profesor. Sí. Tengo una duda. Dime. Bueno, de la parte que estaba comentando hace ratito cuando iniciamos, ¿Con qué, perdón? Cuando iniciamos la clase, habló del segmento de observación. ¿Ahí va a decir algo? Simplemente el segmento de observación es un intervalo de tiempo en el cual tú estás checando los valores, exclusivamente. Tú dices, en 5 segundos, en 10 segundos, simplemente quiero ver cómo se comporta el valor. Punto. Eso es todo. A eso es lo que se refiere el intervalo de observación. ¿Cuánto tiempo? Es por ejemplo, bueno, ahí es una señal aleatoria, es una señal que presenta deflexiones positivas, negativas, y cuando, por ejemplo, hablas de ruido, el ruido en general, tú puedes caracterizar el ruido, pero lo caracterizas en un determinado intervalo de tiempo. O sea, tú no puedes caracterizar, por ejemplo, la señal de ruido en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas, en 4 horas, sería una cosa estratosférica. Entonces tú dices, bueno, en 20 segundos yo cuantifico este ruido, ¿no? Y de hecho, en ese intervalo de tiempo que tú planteas, tú puedes generar alguna función matemática, algún polinomio para evaluar el ruido, ¿no? Lo puedes evaluar. No puedes evaluarlo en 1 hora porque sería, insisto, una cuestión muy compleja, o sea, porque es una señal no determinística, es aleatoria y por lo tanto no podrías cuantificar el ruido, ¿no? Entonces, esto, si tú lo comparas con el ruido, porque es una señal que está variando de forma aleatoria, solamente es un intervalo, o sea, un tiempo pequeño en el que tú cual dices, encontré estos valores, punto. Ajá. A eso se refiere nada más el intervalo de observación. ¿Qué tiempo tomas? No más. ¿De acuerdo? ¿Y para qué nos pidió los palitos? Lo que vamos a medir realmente, y ahí sí se me pasó para que vean, creo que sería conveniente entre ustedes como equipo, lo que van a hacer es medirlo, primero cortar, ojo, primero hay que cortarlos con las medidas que les di, que fueron 3, 5, 7 y algo por el estilo, ahorita no lo recuerdo, ya lo tengo apuntado ahí. 12. ¿Cómo, perdón? La otra es 12. 12, sí. Lo que yo les decía es que si en casa tienen unas 3 reglas, 4 reglas, escuadras, etcétera, 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 hagan el corte con una sola escuadra, con una sola regla, la que ustedes consideren que está mejor, ¿no? Y después
hagan la medición, esa misma medición la hagan con otra regla y vean ustedes si hay algún cambio o no hay algún cambio, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para ver los errores sistemáticos. Por ejemplo, esto que están viendo, pues es un metro, un flexómetro, ¿de acuerdo? Este ya tiene un error sistemático. Déjenme agarrar esta cámara y ahorita les digo dónde. A ver, ahí. Vean, ahí tenemos este flexómetro o metro. Si yo quiero medir algo, agarro, lo pongo ahí, ¿sí lo ven? Lo pongo ahí en esa agarradera que tiene y ahí hago la medición. Nada más que este metro ya tiene un problema. Esto se mueve. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Chicos? Sí. Vean cómo tiene un desplazamiento esto. Bueno, a ver, no sé, es que no. Esto tiene un desplazamiento, ya se mueve. Entonces, esto, si yo lo retiro el metro, voy a tener una medición. Si yo no lo retiro, voy a tener otra medición. Y ahí ya empieza mi famoso error sistemático, porque ya traigo un error de entrada de unos 2 milímetros o de 1 milímetro, depende de qué tan, dañado esté esta parte. Entonces, eso es lo que quiero, precisamente ahorita ver el error sistemático que tendría cada una de sus reglas al estar haciendo la medición. A lo mejor es tan pequeño el error que casi no se va a notar. Sin embargo, yo he encontrado algunas reglas o escuadras que tienen graduación que durante el proceso de fabricación algo ocurrió y hagan de cuenta que tienen 1 centímetro, luego vienen los milímetros hacia 2 centímetros y por alguna razón se comieron 1 milímetro. ¿Sí? Entonces, en lugar de tener los 2 centímetros, realmente la medición son 1.9 o 1.8 centímetros en lugar de los 2 centímetros. Entonces, si yo lo mido con mi regla que está errónea y no me doy cuenta que le falta milímetro, ¿sí? Me voy a ir con ese error sistemático de 1 milímetro. Entonces, lo que yo quiero es ver esos errores sistemáticos porque, como les comentaba, hay algunos que se pueden disminuir, teóricamente eliminar, físicamente no, sí se minimizan mucho, pero no se eliminan físicamente al 100%. Entonces quiero que entremos un poquito en eso del error sistemático y ya sé que las reglas no se pueden calibrar, las escuadras no se pueden calibrar, pero pues sí tener en mente ese error sistemático, ¿de acuerdo? Nada más, no más. Despierten, chicos. Hola, Gracias. hola. Aquí estamos. Bueno,
Bueno, si ya no hay nada, chicos, pues nos vemos mañana para continuar con la parte, ya empezaremos con los errores sistemáticos, errores sistemáticos de los errores absolutos de los dispositivos, y ya a partir de ahí entonces ya podremos evaluar el comportamiento de un instrumento de medición, ¿sí? Ya más, más formalmente, porque ahorita es puro bla, bla, bla. Entonces ya lo haremos más formalmente, ¿de acuerdo? Entonces, ya no hay nada, nos vemos por acá el día de mañana. Buenas noches, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Luego, Gracias, profe. Hasta luego.